Muchas gracias por acompañarnos, un gusto. ¿Cómo está Bueno, usted? un gusto también estar aquí para aclarar algunas situaciones que han estado presentes en las redes sociales, en los medios de comunicación y que no necesariamente son realidad, no tienen un fundamento legal, no tienen un fundamento científico, y también para saludar a toda la ciudadanía a propósito del aniversario del combate naval de Jambelí. Gracias, almirante. Empezamos por esto. No es la primera vez, ya en el 2017 una flota similar a esta fue sorprendida en el límite marítimo de nuestra zona económica exclusiva. Esto hay que hacer también entender un poco a la población de que una vez que se formó la Convemar, se hablaba de que se había perdido la soberanía de las 200 millas, etcétera, etcétera. Lo que la Convemar establece es que hay una zona de exclusión económica, ¿no? Como su nombre indica, donde el Ecuador es soberano en la explotación de estos recursos marinos. Pero también tenemos dentro del perfil estas 12 millas que se denominan el mar soberano, si no es así usted me corrige. En estos dos espacios de agua hay una especie de corredor, que es por donde saben lo que llaman paso inocente. Estas flotas internacionales o pesca ilegal lo hacen constantemente. En el 2017 pues ya hubo esta alerta y se detuvo a este buque pesquero, que incluso ustedes ya lo han repotenciado para precisamente incorporarlo a la flota como parte de sus naves que van a estar precisamente en este control de pesca ilegal. ¿Cada cuánto tiempo ustedes tienen estos registros, más allá de sus operativos de control que entiendo lo establecen de manera permanente en estas operaciones irregulares en el mar? Bueno, nosotros tenemos permanentemente los 365 días del año el monitoreo satelital de todas las flotas pesqueras mundiales. Y cuando evidenciamos la llegada de una flota como la que está ahora en la zona interzonas, alertamos a las autoridades y nos activamos por medio del Comando Conjunto, la Armada del Ecuador, para mantener el control permanente de las actividades de pesca de estas unidades, garantizando que se desarrollen fuera de la zona económica exclusiva, donde el Ecuador y todos los países del mundo, países ribereños, tienen la soberanía económica hasta la milla 200. Más allá de eso, son aguas internacionales o alta mar, donde la normativa internacional establece una serie de mecanismos para controlar, encargando, por ejemplo, a la FAO, las OROPS, la CIAT, la CPPS en el caso regional, para que sea todas esas organizaciones de carácter internacional que coadyuven también a la preservación de las pesqueras, coadyuven a la preservación del medio ambiente marino de esos sectores también. Ahora hemos visto que desde el año 2017 hay una presencia permanente, es una presencia anual de entre 45 a 60 días de esta flota que viene generalmente desde el sur, del norte de las aguas chilenas, acompaña a la masa de peces frente al dominio marítimo del Perú, siempre fuera de las 200 millas de los países, y se ubica, como tenemos ahora, en esta área interzonas, entre la zona económica exclusiva insular y la zona económica exclusiva continental. Podemos garantizar por todos nuestros medios, unidades de superficie, corbetas, auxiliares, guardacostas y la aviación naval, que ninguna de esas embarcaciones ha ingresado a aguas nacionales a hacer actividades extractivas. El momento que esto suceda, pues actuaremos como hicimos en el 2017 al capturar el buque Puyang Yulén, que fue incorporado a la Armada del Ecuador el día viernes. La parte operativa y de control debe ser muy compleja, almirante. Además, con los escasos recursos que tiene ahora el Ecuador y entiendo también la Armada, tiene que ser muy imaginativa para tratar de, con el poco material que tiene, darle digamos, una operatividad para que constantemente esté en estas operaciones 24/7.
¿Con cuántas unidades guardacostas y oceánicas cuenta la Armada para este caso preciso y los aviones de aeroexploración marítima, que entiendo son estos que son aviones no tripulados, que lo que registran son la señal de flotas que están en zonas no autorizadas, ¿no? Bueno, nosotros ahora mismo contamos con 6 unidades oceánicas para el control entre unidades de la Comandancia de la Escuadra. Esas son y similares a guardacostas. las corbetas, Sí, del tamaño de una corbeta. que tienen una autonomía de 60 días de De una navegación. corbeta o mayor. Tenemos los buques auxiliares que tienen una autonomía de 20 días 20 aproximadamente y las unidades de combate que tienen autonomías entre 12 días aproximadamente. Los aviones de vigilancia marítima se activan, sea desde Guayaquil, Manta o San Cristóbal, una vez que tenemos alguna evidencia que del ingreso de alguna de las unidades de pesca especialmente a la zona económica exclusiva. O sea, la aeronave es la que da la primera alerta, digamos, para que las unidades de superficie puedan llegar con un tiempo de posterioridad. Sí, bueno, el sistema es así. Nosotros, por medio de los sistemas satelitales, vemos la aproximación de la flota y activamos la aviación naval en primera instancia para verificar que no hayan unidades adelantadas, por llamar de alguna manera, que tengan apagados sus sistemas de localización, que es otro problema complejo en el mar, e ingresen sin que nosotros conozcamos eso a nuestras aguas jurisdiccionales. Eso sucedió con un buque carguero en esta oportunidad, pero que estaba haciendo uso de su paso inocente, no era un buque de pesca, estaba transitando por el borde de la zona económica exclusiva y nosotros hicimos el monitoreo y la inspección del buque para ver cuáles eran las intenciones y cuáles eran las actividades que se estaban haciendo. Almirante, el presidente dijo este fin de semana en Guayaquil, precisamente en la jornada cívica de la batalla de Jambelí, que el gobierno está estudiando la posibilidad de tener una estrategia regional con los países ribereños de este lado de la costa pacífica. En este caso, pues, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile. Y ahí evidentemente entiendo que deben entrar los acuerdos de cooperación entre las fuerzas navales que corresponden a cada nación. ¿Se podría, no sé si sea el término correcto, una especie de fuerza conjunta de las marinas de estos estados para poder organizarse mejor en el control de estas actividades ilícitas? Bueno, en el caso de las armadas nosotros tenemos una extraordinaria cooperación al momento. Tenemos oficiales ecuatorianos tanto en las organizaciones de la Armada Colombiana como en la Marina de Guerra del Perú y de ellos en nuestras organizaciones, en nuestras autoridades marítimas para un intercambio de información en tiempo real para poder reaccionar. Nosotros adicionalmente trabajamos con otras entidades norteamericanas, por ejemplo, que nos dan una información el Comando de Guardacostas adelantada. de Estados Unidos. También trabajamos con ellos, pero en la parte regional, porque esta hay que entender como un problema no ecuatoriano, es un problema regional. Del mundo, la depredación es en nuestras aguas sudamericanas y eso y el resultado evidentemente se transfiere a todos los mares del mundo. Este es un tema actual y del futuro, donde los grandes pensadores, los grandes estrategas visualizan que en los espacios marítimos serán los conflictos del mundo futuro. Por la riqueza que existe para la seguridad alimentaria del mundo, claro. Así es. Claro, así. Almirante, ustedes están reforzando sus bases y en este caso entiendo que se va a crear una nueva base en Pozorja, donde apenas había un retén naval del Comando de Guardacostas, recuerdo. Pero como se está construyendo el puerto de aguas profundas en Pozorja, entiendo que tiene también un poco que ver con esta presencia de la autoridad marítima. Y esta unidad nueva que están creando, creo que tiene un componente tecnológico muy importante. Háblenos de él, por favor. Sí, bueno, el complejo geomarítimo de Pozorja que fue inaugurado es parte del triángulo de seguridad. Y ese triángulo de seguridad incluye bases de operación en Puerto Bolívar, Pozorja, Manta, Esmeraldas y el vértice es San Cristóbal, donde tenemos nuestra base naval y nuestra base aeronaval.
En ese sentido, la idea es tener bases de operación que nos permitan actuar de manera inmediata sobre cualquier tipo de amenazas. Una es la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Que no es el único delito, ¿no? No, Así es. tenemos el narcotráfico, contrabando de combustible. y todos aquellos delitos que van de alguna manera vinculados al narcotráfico. Pero también hay actividades, por ejemplo, de asalto a las camaroneras. Eso le iba a decir, que es un tema muy sensible. EPO Sorja es un punto importante porque es el ingreso y la salida a los puertos de Guayaquil. Entonces, teniendo una base de operación ahí con unidades diseñadas para ese tipo de tareas, incorporamos 5 embarcaciones de altísima velocidad para la infantería marina en días pasados. Llaman las Go Fast, similares a son unas lanchas que dan 60 nudos, que en velocidades en el agua son extraordinarias. Claro. Y también apoyadas con nuestros helicópteros de la aviación naval. Todo eso son los esfuerzos que está haciendo la Armada del Ecuador para controlar todas las actividades lícitas e ilícitas. Remarcando que en el Ecuador la única autoridad marítima nacional es el Ministerio de Defensa a través de la Armada del Ecuador. Y la DIRNEA, entiendo que... La DIRNEA es parte de la Armada. ¿Opera el Comando de Guardacostas todavía en la Dirección de Espacios Acuáticos? Estamos redistribuyendo de alguna manera todos los organismos para hacerlos mucho más complementarios, ágiles, para tener una respuesta adecuada, una respuesta inmediata a estos delitos que se realizan los 365 días del año no y generalmente en horas de la noche y de la madrugada. A propósito que usted comenta eso, ha habido ya varias inquietudes del sector camaronero, sobre todo, que es el que más impacto ha tenido precisamente en los delitos con estos llamados piratas, que atracan las camaroneras o aquellas embarcaciones que están pues en este abastecimiento de larvas de camarón y es un delito muy grave que para el sector de la acuacultura representa alrededor de $800.000 solo en seguridad privada para ellos, pero aún así tienen estas grandes dificultades. ¿Usted les da un mensaje de esperanza a estos sectores productivos para que tengan la confianza y la seguridad de que la Armada del Ecuador está presente ahí para cuidar precisamente de esto? Por supuesto, las áreas son complejas. Las áreas tienen accesos terrestres y tienen accesos acuáticos a todo este complejo que es el Golfo de Guayaquil y el archipiélago de Jambelí. Tenemos miles de hectáreas de producción camaronera, acuícola, llamémosle, y nosotros tenemos la responsabilidad de actuar sobre todos los actos lícitos e ilícitos que se generan ahí. Establecimos o implementamos el sistema de ruta segura con la DIRNEA, precisamente el Comando de Guardacostas, la Infantería Marina, la Aviación Naval, es decir, la Armada en su integralidad, para garantizar de alguna manera estas actividades acuícolas. El resultado de esas rutas ha sido casi del 100%. Las personas, las empresas que se acogen a la ruta segura van siendo monitoreadas de punto a punto. Entonces, pero hay mucha indisciplina también dentro del sector de la pesca artesanal, de la producción camaronera, que muchas veces no activan la ruta segura porque no tienen sus papeles en regla. Claro, hay mucha informalidad. La gente que está a bordo de esas embarcaciones no es gente calificada, no está certificada por la DIRNEA. Entonces ahí también se producen este tipo de actos ilícitos. Almirante, estoy contra el tiempo, pero no quiero dejar pasar 30 segundos para que nos diga cuál es el nuevo rol de la Armada ecuatoriana a propósito de haber celebrado su Día Clásico este 25 de julio. Bueno, nosotros como la humanidad está viviendo tiempos diferentes, hemos tenido también que adecuarnos a esas necesidades de nuestra población, de nuestra sociedad, que es a quien debemos servir. Los roles de garantizar la soberanía, la integridad territorial son permanentes, eso no ha cambiado, ni creo que no se cambiará ni en un plazo largo, pero sí los otros roles de cumplir la actividad de autoridad marítima
de carácter permanente. Estos roles de apoyo a la comunidad en los desastres naturales, como pasó en el terremoto, donde la Armada estuvo en primera línea, y ahora también en la pandemia, donde estamos desde el primer día y continuamos hasta cuando la sociedad, hasta cuando el Estado necesite de la Armada, que es un instrumento para los fines que busca el Estado y la sociedad. Almirante Dauri Henry, muchas gracias. Gracias a usted. El comandante general de la Marina, a propósito de estos temas del control de las actividades ilícitas en el mar. 7:44, vamos a un corte.